presentan una emergencia neurológica, que de hecho es la más frecuente en el periodo neonatal, con una incidencia que se ha descrito pues en la literatura de alrededor de 1 a 5 por cada 1000 nacidos vivos. Generalmente se van a asociar a alguna condición sistémica o neurológica. Vamos a ver que realmente muchas veces la crisis neonatal es un síntoma de, no tanto la condición per se, sino un síntoma de algo más. Pueden interferir con todas las medidas que se estén realizando en la unidad neonatal, y las crisis, así como el tratamiento de esas crisis, van a tener un impacto sobre ese cerebro que va a estar en desarrollo, máximo cuando estamos hablando de un recién nacido que fue pretérmino o que tiene algún tipo de noxa perinatal. Y otra cosa es que son difíciles de diagnosticar desde un punto de vista clínico, y vamos a ver por qué. Precisamente porque hay unos eventos paroxísticos de origen no epiléptico que pueden simular estas crisis. Entonces, para tener presente unas cuantas definiciones, entonces, una crisis epiléptica de que se caracteriza por ondas estereotipadas repentinas y repetitivas, que aproximadamente tienen una duración como mínimo de 10 segundos. Y ya como tal hablamos de epilepsia cuando hablamos de que ocurren dos crisis con una diferencia de 24 horas entre ellas, cuando tenemos una crisis no provocada en la que hay una alta probabilidad de recurrencia, que incluso se habla de un 60% de probabilidad de recurrencia, y ahí voy a hacer un asterisco, y realmente no es como que exista una calculadora en la que yo meta unos parámetros o una escala y me dé una probabilidad X de volver a presentar una crisis. Realmente esto es más desde el punto de vista clínico, en el que encontramos entonces si tenemos de pronto una causa estructural o una condición de base que yo sé que me va a predisponer, inmediatamente yo puedo catalogar que eso es una epilepsia. Pero como tal, tenemos esa definición del 60%, pero no contamos con una mitad como tal calcular eso. Y lo otro es que tengamos un síndrome epiléptico en particular, que hay varios descritos, pero no vamos a entrar en eso en este momento. Bueno, y también como para tener presente, recordemos que las crisis epilépticas pueden tener distintas semiologías. La semiología que es, digamos, como de la parte motora, es la que vamos a llamar convulsión. ¿Listo? Cuando tenemos, digamos, un evento en el que solamente hay una detención del comportamiento o una mirada fija, realmente no hablamos de una convulsión porque no hay, digamos, como tal, un fenómeno motor. Entonces, para hablar unas cuantas cositas sobre la fisiopatología de las crisis en el periodo neonatal, entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, el cerebro del recién nacido está en desarrollo completamente, o sea, en ese proceso de desarrollarse, y algunas áreas van a estar inmaduras por este mismo motivo, y eso va a hacer que ese cerebro de ese recién nacido, espérenme, pongo acá el puntero, listo. Entonces vamos a tener que ese cerebro del recién nacido va a ser más propenso a presentar crisis epilépticas, porque va a haber una disregulación o un desequilibrio entre la excitación y la inhibición neuronal. Entonces, como podemos ver aquí, pues aquí tenemos como, digamos, lo que sería pues como la vida de un individuo. Entonces tenemos a los pacientes que son pretérmino, a término, y a medida pues como que van avanzando en edad. Y entonces aquí podemos ver que en esa parte
del periodo neonatal y pues en los primeros años de la los primeros meses de la lactancia, vamos a tener que ese sistema nervioso en el que el GABA pues normalmente debería ser el principal neurotransmisor inhibidor en un cerebro maduro, realmente aquí ocurre lo contrario y digamos que el GABA también pues digamos que podría favorecer que haya digamos algún tipo de hiperpolarización y pues inhibición. Pero realmente aquí ocurre lo contrario, ¿cierto? Entonces, no va a haber como tal esa hiperpolarización, que pena les estaba hablando era del cerebro maduro, en el que hay inhibición, entonces hay hiperpolarización. Aquí va a ocurrir lo contrario, entonces va a haber es una salida de cloro y eso lo que va a hacer es que haya una despolarización. Me disculpan ahí que se me trocaron los cables. Y eso ocurre específicamente en este periodo del tiempo. Entonces, ese gradiente que va a estar invertido de cloro, entonces, principalmente, pues, por toda la parte del cotransportador de sodio, potasio, cloro, que va a estar, pues, como ahí en esa parte, y el otro transportador de potasio y de cloro, va a hacer que pueda haber estos fenómenos y eso va a ser todavía más acentuado, como se los había mencionado, en el cerebro del pretérmino. Y por otro lado, entonces tenemos que el glutamato, ahí con sus receptores NMDA-AMPA, es el principal neurotransmisor excitatorio y cuando se va a unir a sus receptores, pues evidentemente favorece que haya una despolarización, pero este no va a ser mediado por cloro, este va a ser mediado por calcio y eso va a ser pues más pronunciado cuando haya pues un desarrollo cerebral. Porque siempre pues hay como una gran expresión de las subunidades del receptor de NMDA principalmente. Y pues es muy importante tener en cuenta que esa excitación amplificada va a ser necesaria en un cerebro que está completamente en desarrollo para poder llevar a cabo varios procesos, entre ellos que haya adecuada migración neuronal, que haya una adecuada diferenciación celular, que haya una adecuada formación de sinapsis, entonces como para que tengamos muy en cuenta toda esta situación. Con respecto a la etiología, perdón, me disculpan, a veces pasan unas motos un poco escandalosas. Bueno, entonces con respecto a la etiología, entonces, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? En los neonatos a término, esta gráfica se sacó pues como de datos de recién nacidos a término. Vamos a ver que una gran parte va a ser explicada por la encefalopatía hipóxico-isquémica, entonces todos esos pacientes que tienen un evento centinela y que efectivamente cursaron con una asfixia perinatal son los que más van a estar propensos a presentar crisis en el periodo neonatal, pero aquí muy importante tener en cuenta lo que yo les mencionaba también como la convulsión como síntoma de no como una primera manifestación de una epilepsia, sino como un síntoma de algo más. Entonces, desde el punto de vista genético o metabólico, es muy importante tenerlo presente. Entonces, ahí siempre vamos a tener que tener presente todo lo sintomático. Entonces, pacientes que tengan hipoglicemia, que tengan hipo o hipernatremia, que tengan hipocalcemia, que tengan hipomagnesemia y que la corrección de estos desórdenes como tal puedan hacer que yo, digamos, corrija lo que me está ocasionando las convulsiones. De igual manera, los infartos o las hemorragias y las malformaciones cerebrales. Y por otro lado, cuando ya tengo una epilepsia, digamos, por las definiciones que ya vimos, y que inicia en ese periodo neonatal, uno también tiene que buscar cuál es la causa de eso. Listo, entonces pueden haber cosas tanto estructurales como
digamos como desde el punto de vista genético y congénito que tenemos que tener presentes. Por un lado, entonces, que no vaya a haber una malformación cerebral, por ejemplo, que no haya una displasia cortical que me pueda explicar, digamos, un foco epileptogénico, que no vaya a haber, digamos, una infección congénita, por ejemplo, en una toxoplasmosis en el que yo encuentro pues, las calcificaciones intracerebrales, o que tenga como tal una lesión que se haya ocurrido en ese periodo inútero. Volvemos aquí nuevamente, o sea, digamos, diciendo epilepsia como definición de lo que ya vimos, pero nuevamente que es síntoma de un error innato del metabolismo, o también hay unas epilepsias que son respondedoras de vitaminas, que ahorita lo vamos a tocar un tris, y ya como tal, entonces tenemos todos esos síndromes epilépticos que sí inician en el periodo neonatal, y digamos que ahí vamos a tener varios pues de los que están descritos. Entonces las convulsiones neonatales, perdón, familiares benignas, y digamos que ya la parte como de las encefalopatías epilépticas, que son estas dos que pueden ver aquí. Entonces, nuevamente pues hablando de la crisis aguda como síntoma de y de la epilepsia como tal, entonces digamos que se han intentado describir algunas características que me podrían diferenciar una cosa de la otra. Entonces, vamos a comenzar pues como con cada una de las características, haciendo este paralelo, que esta tabla me pareció pues como bastante útil. Entonces, cuando tenemos crisis sintomáticas, entonces, ¿en qué momento empiezan? 1 o 2 días de vida, o después de que haya una lesión cerebral como tal aguda ya instaurada. En la epilepsia se habla incluso que pueden haber descargas epilépticas desde el periodo inútero hasta pues ya semanas después, y digamos que esto va a ser mucho más escandaloso. Desde el punto de vista de la semiología, las sintomáticas a veces pueden ser subclínicas. ¿Y por qué hablo de subclínicas? Por lo que les menciono de que pueden ser cosas muy sutiles e incluso difíciles de diagnosticar, o que se pueden diferenciar con que se pueden confundir con otros eventos paroxísticos no epilépticos, pero pueden ser focales o multifocales, pues hablando pues como más bien de generalizadas, clónicas, o también pueden haber tónicas. Pero esa parte tónica realmente es más llamativa en las epilepsias de inicio neonatal, y estas sí son menos frecuentemente pues que puedan ser subclínicas. Entonces, nuevamente, cuando es sintomático, entonces hay algo más. Puede haber algo agudo que me explique esa situación. Entonces, la encefalopatía hipoxiquisquémica, que haya algún accidente cerebrovascular por alguna causa, una hemorragia, que algo que sucedió en ese momento, y digamos que ahí también tenemos todo lo demás, que es que hay un trastorno hidroelectrolítico, que es que hay una hipoglicemia neonatal, y por eso es que me está convulsionando el niño. Y en la epilepsia puede ser que no haya una lesión cerebral, puede ser normal, pero recordemos que ahí también tenemos que tener en cuenta las malformaciones cerebrales que pueden estar presentes. Con respecto a la evaluación, entonces, obviamente, si yo veo que es algo agudo y que lo primero que tengo que descartar es eso, porque va a ser lo más frecuente en los neonatos no es una epilepsia de inicio en la edad neonatal, sino que va a ser lo agudo sintomático. Entonces siempre va a mirar, mi paciente está hipoglicémico, mi paciente tiene esos electrolitos, mejor dicho, hechos un recreo, de pronto estoy ante una infección, ese paciente me está haciendo una sepsis neonatal, o ya tiene una meningitis, o de pronto tiene una infección congénita, o si tiene una lesión cerebral adquirida. Por el contrario, en la epilepsia, como ya lo habíamos visto, entonces ya digamos que hay que pensar en algo de causa genética. Entonces, en ese caso,
pues yo ya voy a tener todas mis herramientas desde el punto de vista genético, entonces voy a necesitar el panel de epilepsias, voy a necesitar un exoma, obviamente todo de la mano desde el punto de vista de genética humana. Y lo mismo que hablábamos entonces de cuando ya ocurre una epilepsia como síntoma de algo metabólico, entonces evaluar errores innatos del metabolismo, teniendo en cuenta obviamente un contexto adecuado, que recordemos, esto no va a ser lo más frecuente va a ser lo otro. La duración de las crisis, pues aquí describen de horas a días y aquí de meses a años. La duración del tratamiento usualmente en las crisis sintomáticas es mientras se resuelve la situación. Sin embargo, sabemos que en la epilepsia es a largo plazo. Y ya pues obviamente los desenlaces de la una y de la otra, pues digamos que van a depender de varias cosas. En una parte aguda sintomática, pues va a depender realmente de cuál va a ser la etiología y la gravedad de esa lesión cerebral que haya ocasionado pues como toda la situación. Y en la epilepsia pues realmente al ser pues digamos condiciones crónicas y muchas veces en esta parte desde el punto de vista genético o de errores innatos del metabolismo o etcétera, a veces tenemos que hay muchas alteraciones en el neurodesarrollo posteriormente. Entonces, aquí a muy grosso modo, vamos a hacer un enfoque de ese neonato que aparentemente me está cursando con algún tipo de convulsión. Entonces, en ese sentido, voy a tener en cuenta varias cosas. Lo primero, eh, ¿será que mi neonato está convulsionando? Entonces, no me descargaron los videitos que tenía, pero pues como para contarles y posteriormente se los puede, cómo puede convulsionar un neonato. Entonces, un neonato puede tener eh, diferentes tipos de crisis. Entonces, sabemos que una es la que se ponga tónico, que adquiera una postura tónica, que tenga algunas sacudidas mioclónicas, que tenga ese chupeteo o que parezca que está como masticando, que tenga y también que haga un segundito. Ya me escuchan, creo que se me cayó. Sí, creo que ya volví. Listo. Bueno, entonces lo que les decía, que tenga un chupeteo, que parezca que está masticando, que tenga un pedaleo también. Sí, también pueden hacer episodios de apnea, cianosis. Entonces, como ustedes pueden ver, pueden ser cosas muy sutiles o que se pueden confundir con otras cosas. Y recordemos que en los neonatos hay cosas que pueden ser un poco inespecíficas. Pero digamos, yo tengo esa sospecha de que estaba completo. Y evalúo, obviamente, dependiendo del contexto. ¿Será que es que mi paciente tiene fiebre? ¿Será que es que mi paciente está ictérico? ¿Será que es que mi paciente, aparte de eso, es hipotónico? ¿Mi paciente tuvo una anoxia perinatal? Cualquier otra cosa. Y, por ejemplo, este enfoque, que es de un artículo del New England del año pasado, ellos, por ejemplo, me sugieren que yo debo realizar un electroencefalograma y que en caso de tener un resultado anormal, inmediatamente trato la crisis y la causa subyacente de ser posible. Pero adicionalmente a eso, pues antes de llegar al electroencefalograma, creería yo que
habría que pasar primero a esta parte, ¿cierto? Primero entonces vamos a evaluar todas esas otras causas. Entonces, ¿será que es que debo hacer unos gases? Debo mirar si de pronto es que hay un segundito que se me va a descargar el computador, lo voy a conectar. Listo. Bueno, entonces íbamos ahí en la parte de la infección. ¿Será que mi paciente está cursando con una sepsis neonatal? Debo realizar una punción lumbar. Entonces, para recordar esas indicaciones de la parte de la punción lumbar, entonces, en un paciente con sepsis neonatal temprana, es decir, por debajo de las 72 horas, no es mandatoria la punción lumbar a menos que yo tenga síntomas neurológicos o que yo tenga un hemocultivo que sea positivo. En esos casos, yo inmediatamente debo realizar o considerar hacer la punción lumbar. Pero en la sepsis tardía, sí debería ser de rutina realizar la punción lumbar, que es por encima de las 72 horas de vida. Aquí, por ejemplo, nos dicen que si hay disponibilidad a hacer un tamizaje genético rápido, pues realmente esto no lo tenemos disponible en nuestro medio. Hacer una ecografía transfontanelar, y eso pues de utilidad para evaluar principalmente si hay sangrados o cosas macro que sean visibles por esa modalidad. Y en ese momento ya es cuando nos dicen que ya sí realicemos como tal el electroencefalograma y pues podría ser un estudio de utilidad. Teniendo en cuenta que se trata pues como de una sospecha de pronto más allá de que pueda haber una recurrencia o de que realmente se trata de una epilepsia, bien sea por un síndrome epiléptico de inicio neonatal o por una error innato del metabolismo por una otra entidad, pues que yo esté sospechando de eso. Realmente, si yo veo que mi paciente está hipoglicémico, corrijo la hipoglicemia y mi paciente mejora clínicamente, realmente no tendría esa indicación absoluta de realizar pues como este tipo de estudios más especializados. Entonces, en ese momento yo ya debí haber tratado la crisis y haber tratado la causa subyacente de ser posible. Entonces, aquí me dicen, listo, pasaron más crisis o que son resistentes a la primera línea de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Entonces, continuar con el electroencefalograma, ahí sí, y ya comenzar pues como con todo lo demás, que ya sí es, digamos, más avanzado y especializado. Entonces, debo pedir yo una resonancia, estoy sospechando que hay un foco epileptogénico que sea susceptible de verse en esa resonancia. Aparte de eso, pues aquí nos hablan pues ya como pensando en esas epilepsias que son respondedoras a vitaminas. Entonces, ¿será que tengo que hacer un reto con piridoxina? ¿Tengo que utilizar, digamos, otro tipo de medicamentos? ¿Será que es que en ese momento sí es verdad que tengo un error innato del metabolismo y tengo que pedir toda la batería pues como para mirar esa parte? Entonces tengo que pedir el amonio, tengo que pedir los ácidos orgánicos en orina, tengo que pedir los aminoácidos séricos, tengo que pedir la glicina en todas partes. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo una infección, pues inútero, pero digamos que eso creo yo que ya lo debía haber realmente abordado desde el inicio, aunque ellos lo ponen aquí. Y ya mirar si de pronto hay necesidad de hacer, digamos, estudios genéticos más especializados y ya, digamos, proceder de acuerdo a esos hallazgos. En este artículo también, digamos, que nos proponen esta tabla
que habla pues como del grado de certeza o de los niveles de certeza diagnóstica que hay. Entonces, ellos nos lo dividen en 5 niveles. Entonces, el nivel 1 es que yo estoy completamente segura de que ese paciente tuvo una crisis epiléptica. Entonces, lo sospecho y tengo aparte un registro electroencefalográfico que me respalda. En ese caso, yo debo tratar. Cuando tengo una crisis que es probable en el nivel 2, entonces yo sospecho clínicamente que lo tiene, tengo, digamos, un registro electroencefalográfico que se puede correlacionar y digamos que pues tengo como la evidencia de que ese paciente efectivamente lo estaba haciendo, aunque no con un electro continuo, y también debo tratar. En el nivel 3, entonces yo tengo ese paciente que tuvo una crisis clínica que no fue focal, tónica ni clónica, y yo debería considerar tratamiento. Entonces, en estos casos, digamos, entran, digamos, otro tipo. Entonces, por ejemplo, el chupeteo, el masticar o la supraversión de la mirada, la apnea, que yo esté sospechando que sea una crisis como tal. Entonces yo considerar el tratamiento en caso de que mi sospecha pues así me lo diga. Una crisis sospechada, entonces cuando yo no tengo realmente suficiente evidencia para decir, sí, es que eso tuvo cara de crisis epiléptica, es que X, Y, Z y me lleno de motivos, entonces en ese caso no debería tratarlo. Y cuando definitivamente yo ya tenga incluso hasta un electroencefalograma que me diga, no, eso no fue una convulsión, y que clínicamente pues no sea compatible con una convulsión, perdón, con una crisis, realmente yo no debería tratarlo tampoco. Entonces, algo que ellos nos proponen también en este artículo es que en caso de no tener la disponibilidad del electroencefalograma, el personal se puede basar en los niveles 3 a 5 para definir la conducta, que sabemos que en muchos sitios no vamos a tener la disponibilidad de tener el electroencefalograma. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, les traje estos 4 eventos paroxísticos no epilépticos como para tener en cuenta. Entonces, el primero es el jittering o los temblores del recién nacido. Realmente estos son movimientos que son repetitivos, que realmente, digamos que se pueden ver aumentados como con cierto tipo como con cierto tipo de estímulos, pero lo más importante de esto es que esos temblores van a ceder cuando yo reposiciono la extremidad. Una crisis no tiene cuándo parar así yo le coja la extremidad al neonato o a la persona, también como para que lo tengamos en cuenta, incluso esto para lactantes y para niños incluso más grandes. Cuando yo tengo una crisis epiléptica, si yo sostengo la extremidad, sostengo el cuerpo, no tiene cuándo parar. En cambio, ese es como digamos el punto clave con respecto al jittering, y es que ese movimiento va a ceder cuando yo lo reposiciono, cuando yo tomo la manito, tomo el piecito, inmediatamente ellos deben ceder. El shuddering o los estremecimientos, digamos que también los mencionan pues a veces aquí en la parte de los neonatos, aunque realmente son un poquito más de los lactantes, y son como precisamente esos movimientos, más que todo en miembros superiores, como háganse de cuenta como cuando se asustan o se emocionan mucho, que empiezan como a temblar y que incluso a veces pueden hacer muecas. Pero estos, como les digo, a pesar de que se mencionan, digamos, a veces en la parte de los neonatos, son un poco más de los lactantes. Y bueno, acaba de tener en cuenta que en estos dos, y bueno, en todos, no hay cambios autonómicos. Listo, que muchas veces vamos a ver que una verdadera crisis sí se ve acompañada de cambios autonómicos. Listo. Y
con respecto a las mioclonías del sueño, como su nombre lo dice, realmente lo que vamos a tener es que son esos brinquitos que pega el niño, esos movimientos, digamos, esas sacudidas que puede hacer con las extremidades cuando está dormido. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento tener una mioclonía durante el sueño. Y lo más importante es precisamente, son movimientos que ocurren exclusivamente durante el sueño y nunca los vamos a ver cuando el paciente se encuentra en vigilia. Y con la hiperplexia son unos movimientos bruscos que ocurren más que todo como con sobresaltos. Entonces, cuando ese bebé tiene un estímulo táctil o acústico, que es, pues, para ellos es bastante, digamos, impactante, ellos inmediatamente como que van a hacer una hipertonía. Entonces, no sé si de pronto en algún momento han logrado tener, pues ahí como de pronto un recién nacido, que eso sucede y ahí mismo ellos como que se estremecen y se ponen así como todos tónicos. Pero lo importante y también pues como la clave es que esos movimientos pues o esa postura como tal va a ser con la maniobra de Vigevano, la maniobra de llevar al neonato a una flexión. Coger el bebecito, llevarlo a una flexión y con esa maniobra, digamos que eso debe ceder. Que vuelvo y menciono, ninguna crisis o esa manifestación motora de la crisis no tiene en qué momento ceder cuando yo hago un tipo de maniobra. Listo, porque acordémonos que es simplemente esa manifestación de que ese cerebro en ese momento está haciendo una descarga desordenada. Bueno, con respecto al tratamiento, en este artículo, bueno, entonces con respecto al tratamiento, lo que tenemos entonces en el artículo, pues, que les he estado pues como presentando, entonces nos mencionan, listo, yo puedo utilizar fenobarbital. Entonces, con el fenobarbital, ¿cuál es la dosis inicial? 20 miligramos por kilo. Y en caso de necesitar una segunda carga o un segundo bolo, 10 a 20 miligramos por kilogramo. Con una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilogramo que se puede dar tanto intravenoso como tenemos fenobarbital en jarabe o fenobarbital en tabletas que se pueden pues administrar diluidas. Y este está aprobado por la FDA para el uso en esta población y eso es algo bastante positivo pues como para el uso de fenobarbital. Por otro lado, el uso de fenitoína, pues muy importante tener en cuenta esto, y es que es un uso off-label para la población neonatal. Recordemos que es un bloqueador de canales de sodio y lo tenemos que utilizar con mucha precaución. Nuevamente, también tiene una dosis inicial de 20 miligramos por kilo y intravenosa población de calcio, de sodio, debe administrarse de manera lenta para evitar todos esos efectos adversos que nos pueda conllevar. Y luego pues queda igualmente a 5 miligramos kilogramo para administrarse de manera intravenosa en 2 dosis divididas. También, digamos, ya tenemos pues como el uso off-label del levetiracetam, pero digamos que ya se ha venido pues como aceptando más el uso de este medicamento en el periodo neonatal con una dosis inicial de 40 miligramos por kilo y en caso de requerir una segunda dosis de carga,
20 miligramos por kilo, y después va a quedar para una dosis de mantenimiento al día de 40 a 60 miligramos por kilogramo, que se puede dividir en 2 o 3 dosis. Ya digamos que entonces también nos comentan pues que está la parte pues como del midazolam, que es lo que digamos conocemos clásicamente como primera línea de uso en los casos pues como de estatus o para digamos abortar la crisis epiléptica. Ahí está pues como la dosis de 0.05 a 0.15 miligramos por kilogramo, y ya en caso de requerir una infusión continua, pero realmente pues esto ya son cosas más del área pues como del cuidado intensivo neonatal. Y pues digamos aquí también nos proponen la lidocaína, pero realmente no voy a entrar mucho pues como en este asunto, porque realmente pues no es algo como que utilicemos pues como mucho. Realmente más que todo resaltarles digamos el papel del fenobarbital en ese recién nacido que está presentando digamos crisis neonatales. También digamos que había quedado como esta pregunta en algún momento de por cuánto tiempo debo utilizar yo ay, Jesús. Discúlpenme que estoy teniendo aquí un poquito de problemas con esto. Esperen un segundito. Yo creo que ya. Listo. Entonces, como de, bueno, esos pacientes en los que yo decidí iniciar una medicación, pero no porque tengan una epilepsia como tal, no porque tengan un síndrome epiléptico como tal, sino porque yo lo inicié en el contexto de esas crisis neonatales agudas sintomáticas, en qué momento debo parar. Entonces, pues este artículo salió en JAMA Neurology, y para hacer, digamos, el cuento corto, lo que se logró ver es que había pues como una conclusión de que no había diferencia entre lo que sería pues como el desarrollo ni la incidencia, casi que no encuentro la palabra, ni la incidencia de epilepsia cuando se seguían estos niños a los 2 años de edad, en esos en los que se descontinuó, digamos, de manera temprana, versus en los que se mantuvo el tratamiento, cuando se logró resolver, digamos, esa causa aguda sintomática y por ende, pues, digamos que esa crisis aguda sintomática. Entonces, en este estudio realmente están más a favor de que se descontinúe la medicación antiepiléptica antes de que el paciente se vaya para la casa, que el paciente no se vaya para la casa con medicamento, cuando tenemos documentado que fue por algo agudo. ¿Listo? Entonces, realmente yo también soy como más de ese tipo, pues como de cosas, de que si un paciente no necesita algo o ese algo no le va a sumar lo suficiente, es mejor que no se lo lleve. Listo, porque es un enredo para los papás, estamos hablando de un paciente que está en toda su fase de neurodesarrollo y pues realmente no podemos tampoco despreciar que puedan haber algunos efectos adversos o algunos efectos deleterios de tener un medicamento pues ahí realmente sin necesitarlo. Y por último aquí como para tocar una cosita pues como de esas epilepsias que responden a vitaminas, entonces ya cuando yo lo estoy sospechando y todo lo demás, se puede entonces utilizar la parte de la piridoxina a 100 miligramos IV seguido de 15 a 30 miligramos por kilogramo, que se puede dar intravenoso o por vía oral, y se divide cada 8 horas por 3 días, y digamos mirar cómo responde el paciente a este reto. Se puede utilizar también el piridoxal 5-fosfato,
a una dosis de 60 miligramos por kilogramo vía oral al día, también dividido cada 8 horas por 3 días. Y los otros que se pueden utilizar sería la biotina de 5 a 10 miligramos por vía oral cada 12 horas y el ácido folínico 5 miligramos vía oral cada 12 horas. Y ya pues como para finalizar, entonces la parte del pronóstico. Entonces, cuando uno está hablando con los padres y que yo creo que digamos ese es nuestro principal rol, eh, más allá que sabernos, digamos, todas estas partes como de los medicamentos y todo lo demás de super, hiper, mega memoria, es nosotros qué le vamos a decir a los papás porque ellos están preocupados por lo que en ese momento es su mayor tesoro, ¿cierto? Que es ese recién nacido. Entonces, siempre vamos a tener que ser muy asertivos con respecto a lo que digamos, ¿cierto? Porque es que es dar falsas esperanzas o condenar a un niño que realmente no tiene un pronóstico tan sombrío. Entonces, el pronóstico siempre va a depender de la etiología, del momento en el que se presenten, de cuánto dure esa crisis y de cómo responda al tratamiento. Entonces, en ese caso, tenemos que tener muy presente que las crisis que no se tratan pueden causar esclerosis hipocampal, independientemente de cuál sea la causa, y eso finalmente ser un foco epileptogénico que pueda, digamos, generar muchas más complicaciones a largo plazo. El estatus epiléptico y también pues las crisis que duran más de 12 a 13 minutos por hora, que digamos que ya como tal superan la definición operacional de lo que sería pues el estatus epiléptico, se van a asociar a peores desenlaces independientemente de la causa. Entonces, siempre tenemos que intervenir un paciente que esté con una crisis epiléptica que no puede llegar a todo eso. Listo. Y en términos generales, o sea, acordémonos que para estatus epiléptico tenemos un T1 que son pues para crisis tónicas generalizadas, que es 5 minutos. O sea, yo a los 5 minutos ya no tengo tanta posibilidad de que esa crisis se autolimite y yo debo hacer algo por ese paciente. Y tener una actividad de fondo sin alteraciones. Esto de actividad de fondo es en electroencefalograma. Cuando a mí me reportan que la actividad de fondo no está alterada, pues ahí yo voy a decir, bueno, este paciente tiene un mejor desenlace desde el punto de vista del neurodesarrollo. Porque si la actividad de fondo está alterada, entonces es un paciente que probablemente esté encefalopático y puede estar encefalopático por varias causas, por una causa metabólica, por una causa hipóxico-isquémica, por una causa epiléptica como tal. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todo eso. Chicos, muchísimas gracias. Sé que la hora es compleja, pero les agradezco mucho por haberme esperado y por haberme atendido. Quedo atenta a comentarios, dudas, preguntas, quejas, reclamos. Muchas gracias. Listo, chicos, me alegra muchísimo que les haya gustado. Espero que nos veamos en otra oportunidad. Mil y mil gracias.